Ok, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta tarde para ver esta reunión, esta charla con Dora que nos está acompañando desde México, desde KKL, Keren Kayem de Israel. Esta es una organización que ya lleva 120 años, si es que no me equivoco, Dora, apoyando justamente a lo que es la educación ambiental. Y en este mes nosotros en el judaísmo celebramos lo que es Tu Bishvat, que es una festividad muy relacionada justamente con la parte ambiental. ¿Ok? También tenemos aquí a Lucía Torres, que ella es la representante de KKL aquí en el Ecuador. Dora, bienvenida, muchísimas gracias. Y ahora sí, deleítanos con tu charla. Muchas gracias. ¿Luego quieres decir algo antes? ¿Quieres que empiece? Nada más. ¿No? Creería que eso es ¿Empiezo? todo, tú ya danos Perfecto. Ok, toda la iniciativa aquí. muy bien. Pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes y contarles de esta festividad que es tan bonita y tan importante. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Dame un segundito. Les voy a platicar un poco sobre qué es Tu B'Shvat, cuál es su esencia, cuál es su historia, porque es una festividad con mucha historia. Y después les voy a platicar un poquito qué es Keren Kayemet Israel, el Fondo Nacional Judío, y cómo pues todo esto se conecta. Lo primero que me gustaría compartirles es que en el judaísmo se le da mucha importancia a los árboles. Por ejemplo, encontramos esto en Deuteronomio, que dice que cuando pongas un sitio a una ciudad por mucho tiempo, en tiempos de guerra, para conquistarla, no destruirás sus árboles con hachas, porque puedes comer sus frutos. Y entonces sale esta pregunta, ¿no? ¿Acaso es el árbol del campo un hombre enemigo para que lo hostilices? Desde aquí podemos ver un poco cómo es que los árboles representan algo muy importante para nosotros y que aunque estemos en tiempos de guerra y se necesite la madera para diferentes cosas, imagínense hace muchos, muchos años cómo eran las guerras, con palas, con hachas, tenían que sitiar las ciudades, son muy diferentes a las guerras que vemos hoy en el mundo. Aún así no podían tocar los árboles frutales. ¿Por qué? Porque nos dan de comer, ¿no? Y porque tienen una importancia muy, muy significativa. Y hay una historia que a mí me gusta mucho contar, un midrash. Los midrashim son como historias que nos invitan a reflexionar, que hicieron sabios judíos durante muchos siglos. Em, en donde cuenta que hay un hombre que estaba caminando en la calle que se llama Hani y ve a otro hombre plantando un árbol de algarrobo y le pregunta, oye, en cuánto tiempo podemos comer los frutos del árbol que estás plantando? Y el señor le contesta, en 70 años este árbol va a dar frutos. Y entonces Hani le pregunta, ¿pero tú crees que vas a vivir 70 años? Y él le dice, cuando yo vine al mundo, este mundo estaba lleno de algarrobos, y cuando yo lo deje, quiero que este mundo siga lleno de algarrobos para las futuras generaciones. Entonces, este tipo de cosas que podemos encontrar en el judaísmo, que son muy lindas, nos invitan mucho a reflexionar cuál es nuestra relación con la naturaleza y cuál es nuestra relación con el otro, ¿no? Con el ser humano, qué estamos aportando al mundo, qué estamos dejando aquí. Y un poco esto es como para comenzar con la esencia de Tu B'Shvat, en esta fecha como tan especial y única. No, en ninguna otra religión me parece que existe un año nuevo de los árboles, ¿no? Entonces es algo como muy único. Y bueno, les voy a poner en el chat, que hacer una pequeña dinámica, les voy a poner en el chat un link para que se metan y contesten en una palabra por qué creen que existe un año nuevo a los árboles. O sea, como con qué finalidad esto podría existir. Pueden poner hasta tres respuestas, o sea, tres palabras diferentes, pero una palabra por post, ¿ok? Denme un segundito y les comparto en el chat el link. Ahí está, espero que lo puedan ver todos. Y lo que va a pasar ahorita es que vamos a empezar a ver todas nuestras respuestas en la pantalla mientras van apareciendo. Ahí va, renovación, renovación, vida, paz, respeto a la naturaleza, oportunidad, ciclo, gratitud. Muy bien.
Vamos a hablar de muchas cosas que están mencionando ahorita. Vamos a dar 2 minutos, bueno, un minutito más para respuestas y vamos a continuar. Anímense, pueden poner más de una palabra si quieren, pueden volver a contestar. Transformación. Muy bien. Bueno, les quiero contar que las palabras que más se repitieron de todas las que pusieron son ciclo, vida y renovación. Sanación, ahí hay otra. Y justamente si se trata un poco de esto. Ahorita vamos a... Ok, paz, muy bien. Em, Existe en el judaísmo, pues, como diferentes textos importantes, como para todos nosotros, que fueron escritos, o sea, desde la Biblia hasta la Torah oral, ¿no? Lo que se dice es que cuando existió la Biblia, o sea, bueno, desde que existe la Biblia, desde que Dios nos dio como las tablas de la ley, hay muchas cosas que se fueron aprendiendo de generación en generación hasta que decidieron los judíos escribirlo. Y esto es la Torah oral. La Torah oral se divide en diferentes tipos de libros, uno de esos es la Mishnah. Y algo muy interesante de Tu Bishvat es que esta festividad aparece en la Torah oral, en la Biblia no aparece, no se menciona Tu Bishvat en ningún momento, pero en la Torah oral sí. Y lo que dicen, ¿por qué se llama Tu Bishvat la fiesta? Es porque tú significa, es el número 15, perdón, en el calendario hebreo, y Shvat es el mes. Entonces el 15 de Shvat. Por eso, o sea, literalmente es la fecha en la que es la fiesta. El calendario hebreo es una combinación entre el calendario lunar y solar, entonces no siempre cae en nuestro calendario normal en la misma fecha. Por ejemplo, este año cae el 24 de enero y hay veces que cae un poco más hacia febrero. Entonces, se sabe que esta es la fecha cuando, o sea, según el calendario hebreo. Si van teniendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y al final vamos a tener un momentito para contestarlas. Este, y bueno, les quiero contar un poco cómo nació Tu Bishvat, por qué existe Tu Bishvat y por qué existe un año nuevo en los árboles y cómo se ha transformado hasta el día de hoy y cuáles son las tradiciones que hacemos, los rituales, las tradiciones que podemos hacer este día. Tu Bishvat empieza siendo una fecha puramente fiscal, por medición de tiempo. En el tiempo en donde existía el segundo templo en Jerusalén, cuando los árboles sacaban sus primeros frutos, había que llevar como una ofrenda al templo, ¿no? De los primeros frutos. Y a partir de ahí también se contaba como todas las ganancias que tenías de árboles o de cultivos, pero principalmente de árboles. Todas esas ganancias, al final del año, cada judío tiene que dar pues el diezmo, ¿no? O sea, eso existe también en el judaísmo. Y entonces medían como cuánto diezmo tenías que dar según de tu Bishvat a tu Bishvat. Entonces, esto era como la medida del tiempo en el que podíamos saber cuánto se ganó de un árbol o de los cultivos y de los árboles, y a partir de ahí cuánto diezmo tendrías que dar y las ofrendas que tenías que hacer. Este, Existe en la Biblia un pasaje que es este, que dice, y cuando entres a la tierra y plantes todo tipo de árboles de comer, considerarás su fruto como incircunciso. Por 3 años será como incircunciso y no se comerá. Entonces también tu Bishvat daba la oportunidad de saber cuándo ya se podían consumir los frutos y cuándo no. Los primeros 3 años de un árbol no se pueden consumir los frutos, no se les puede hacer nada, hay que dejarlos crecer y caer a la tierra y regresar a su ciclo natural. Pero ya después del tercer año sí se puede comer y sí se puede vender y demás. Entonces, pues tu Bishvat era muy significativo porque podíamos saber cuántos años realmente tenía un árbol desde que era plantado. Y existe también un concepto en el judaísmo que cada 7 años se llama el Shnat Shemitah o el año de Shemitah. Cada 7 años hay que dejar descansar la tierra un año. Justamente hace un año o dos fue el Shnat Shemitah en Israel. Esto aplica solamente en la tierra de Israel.
Pero la idea de esto es dejar descansar la tierra, quiere decir que no puedes plantar nada durante un año, que todo lo que existe, por ejemplo, si ya tenías plantado un manzano y caen manzanas, cualquier persona las puede agarrar, o sea, los árboles dejan de ser de propiedad de las personas, sino que se vuelven comunitarios. Y también en este año todas las deudas se perdonan. Entonces, cada 7 años, si tú tienes alguna deuda, esto se tiene que perdonar. Esto nos da también como hoy en día que el mundo pues está sobreexplotado, usamos muchísimas cosas, eh, cada vez usamos más recursos, somos más personas y no dejamos que la tierra descanse. Esto pues nos da también como, yo considero una parte como muy sabia del judaísmo, de saber que la tierra necesita descansar también, que tiene su ciclo y que socialmente somos responsables del otro, ¿no? O sea, este año nos da como toda esa sensación de que pues al final el otro también necesita comida y también necesita que lo ayudemos y que lo veamos. Y en este momento cualquier persona puede entrar y agarrar cualquier fruto que necesite o la comida que necesite, también aplica a agricultura. Esto es algo que se sigue haciendo en Israel y pues me parece que es algo muy lindo de contarles y que sepan. Pero bueno, esto fue así inició Tu Bishvat, ¿no? O sea, como puramente algo que nos determina cuánto tiempo tienen los árboles de vida desde que se plantan y pues qué pasa con todo eso, ¿no? Lo económico, qué pasa con los frutos y demás, qué pasa con la tierra. Después de que se destruyó el templo, todos los judíos se fueron a vivir a muchísimas partes del mundo. A eso se le conoce hoy como la diáspora, que es todos los judíos que vivían fuera del Estado de Israel. Y pues ahí ya no existía como esta parte de llevar sacrificios al templo, o sea, hoy en día como no existe el tercer templo, no se pueden hacer, no son sacrificios, pero ofrendas, digamos, no se pueden hacer ofrendas, no se pueden hacer sacrificios, porque sí existían también sacrificios de animales en esa época. Y en el siglo XVI, lo que encontramos es que Tu Bishvat se vuelve un momento sumamente espiritual. Existe una línea del judaísmo que es como el misticismo judío, que es la Kabbalah y los cabalistas. Hablan de todo lo esotérico del judaísmo, es algo que hoy en día hay mucho acceso a conocer, pues, qué significa, qué se estudia en la Kabbalah, qué tiene que ver, está muy, muy vinculado con la Biblia, pero son otro tipo de temas como más espirituales que se pueden llegar a ver. Pero antes, las personas que estudiaban Kabbalah eran personas muy seleccionadas y dicen que no puedes estudiar Kabbalah antes de los 40 años porque necesitas poder tener experiencia de vida para entender realmente lo que significa. Hoy en día, pues la información es muy abierta, cualquiera puede estudiarlo, ir a clases, leerlo, pero pues creo que es muy interesante conocer esto. Y muchos cabalistas, cuando los judíos estaban dispersos por todo el mundo, empezaron a generar diferentes cosas para que los judíos siguiéramos conectados, ¿no? A pesar de la distancia. Por ejemplo, digo, esto no tiene que ver con tu Shabbat, pero les cuento, hay un rezo que se llama la Amida, que en el judaísmo se reza 3 veces al día, y ese rezo se dice las 3 veces. Este rezo dicen que fue creado por los cabalistas a modo de meditación, o sea que realmente mientras rezamos estamos meditando. Y entonces eso pues nos conecta de otra manera con el judaísmo y también con nosotros mismos y nuestra identidad judía. Em, entonces en el siglo XVI ellos lo que hicieron fue que tomaron un ejemplo como el Seder de Pesach, pero hicieron un Seder para Tu Bishvat. Es una comida en donde se hacen muchísimas reflexiones, se comen frutos secos, se comen frutos tanto de la tierra de Israel como dátiles, granadas, uvas y demás, trigo. Y también se comen, por ejemplo, nueces, diferentes tipos de nueces y así, que cada una simboliza pues otra cosa espiritualmente para el judaísmo, que podemos encontrar en la Torá como, o sea, podemos encontrar en la Biblia todo este tipo de como metáforas de qué significa la granada o qué significan las uvas. O sea, las uvas al final el vino es algo que santificamos mucho, lo santificamos cada viernes, viene de la uva, entonces este tipo de cosas. Ellos hicieron este ceder como un momento en el que podemos perfeccionarnos espiritualmente. Este ceder se sigue haciendo hasta el día de hoy, en muchas comunidades las hacen. Existen ya hasta libros en donde puedes ver cómo se hace el ceder y lo puedes hacer tú y demás. Pero durante el ceder, aparte de comer frutos, se hacen muchas reflexiones, o sea, y hasta meditaciones ellos hacen o hacían. Este ceder se ha ido pues modificando con el tiempo, ¿no? Y con la modernidad. Pero algunos de los mensajes que a mí me parecen muy lindos que podemos conocer en Tu Bishvat es
O sea, una reflexión que se hace en el CEDER es cómo utilizamos el mundo físico y que si lo usamos únicamente para nuestro beneficio y lo usamos inapropiadamente, hace que descendamos espiritualmente. O sea, que no estemos como realmente conectados con Dios, con lo divino, con la naturaleza y con todo lo que existe alrededor para que nosotros podamos vivir. Otra cosa que reflexionan en el CEDER también es que comer es para el cuerpo lo que el conocimiento para el alma. Entonces, mientras más estudiamos, pues más conocedores somos, más nos podemos conectar también con lo divino, nos podemos conectar con lo espiritual, con pues todo lo que existe en el mundo. Y a través de la comida, pues al final también nuestro cuerpo se nutre, ¿no? Entonces también cada vez que se come un fruto o cada vez que se come una nuez o se come pan, se dice una bendición para este fruto. Y la última reflexión, que es la que a mí se me hace la más bonita, es que es un momento para darnos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos da todos los días. Que al final nosotros estamos muy acostumbrados a ir y ver árboles y ver, o sea, ir al súper y comprar lo que tenemos, pero en realidad toda la naturaleza tiene un proceso y todo esto Dios lo hizo para que nosotros podamos cumplir como nuestra misión en el mundo, para que podamos perfeccionarnos, para que podamos traer bondad al mundo también. Entonces, un poco esto es lo que se hace en el CEDER de Tu Bishvat y como les digo, hoy en día pues sigue existiendo, ¿no? En muchas comunidades se hace. Si no me equivoco, tenemos uno de Keren Kayeme, que sí, ya se los puede hacer llegar por si lo A quieren ver. todos. Y ya después, en el siglo XIX, que eso ya es un poco más cerca de nuestros tiempos, todo el tema de Tu Bishvat se volvió plantar árboles para redimir la tierra de Israel. Desde la destrucción del templo hasta antes de la creación del Estado de Israel, siempre existieron judíos en la tierra de Israel, o sea, nunca dejaron de habitar ahí. Pero en el siglo XIX, con todas las circunstancias, tanto de antisemitismo como de nacionalismo, o sea, la Revolución Francesa hizo un cambio enorme en el mundo como lo conocemos hoy, em, todos los derechos de igualdad, fraternidad, o sea que al final cada país ya tiene hoy en día pues su esencia y tiene sus leyes y tiene sus libertades, sus derechos, ¿no? Todo esto hizo que los judíos del mundo empezaran el movimiento sionista, que es este movimiento de autodeterminación del pueblo judío para regresar a su tierra, que es la tierra de Israel. Em, Empezaron a llegar muchas personas a Israel, pero antes de eso ya existían lugares agrícolas, existían comunidades agrícolas, por ejemplo en Zichron Yaakov, en Petah Tikva, o sea, fueron como las primeras comunidades que ya eran comunidades con judíos viviendo ahí y desarrollando la tierra. Y después de esto, a partir de 1900, sí, como a partir de 1900 ya empezaron a llegar grandes oleadas de judíos a Israel. Acá les quiero compartir una frase de Mark Twain. Mark Twain hizo un viaje a Israel y escribió sobre esto antes de que existiera el Estado, en 1867. Y es así describe la tierra de Israel. Cuanto más avanzábamos, más caliente se ponía el sol y más rocoso, repulsivo y lúgubre se volvía el paisaje. Apenas había un árbol o un arbusto en ninguna parte. Hasta el olvido y el olivo y el cactus, esos fieles amigos de una tierra sin valor, casi habían abandonado el país. Pues imagínense, o sea, llegar y ver Israel completamente desolado, en donde, o sea, al final Mark Twain lo que dice es que en Israel no iba a poder pasar nada, que era una tierra de nadie, que no había nada, y bueno, que era muy lúgubre, ¿no? Verlo durante todo su viaje. Hay un libro que él escribió sobre su viaje, que también podrían, si les interesa, pues leer. Em, y esto ya nos lleva un poco a la actualidad de Tu Bishvat. Les quiero compartir pues cómo se fue desarrollando y por qué hoy en día plantamos árboles en el Año Nuevo de los Árboles. En 1890 existió un rabino que se llamaba Zev Yavetz, que él tenía una comunidad y era como el educador de esa comunidad. Él lo que empezó a hacer es que cada Tu B'Shvat empezó a plantar árboles en Zifron Yaakov, en esa colonia, para reforestar y pues para celebrar de otra manera el Año Nuevo de los Árboles. Se volvió una costumbre, se empezó pues dispersar entre los diferentes asentamientos agrícolas que existían y en 1908 fue tomado ya como una costumbre educativa en el Sindicato de Maestros Judíos, o sea, ya se hacía cada año en todas las escuelas, era algo que ya estaba pues adentro de su currícula y posteriormente el Fondo Nacional Judío, el Keren Kayemet de Israel, tomó esto ya como, o sea, lo hizo enorme, ¿no? Y ya lo tomó como plantar árboles cada Tu B'Shvat.
Ahora voy a pasarme un poquito a hablar sobre Keren Kayemet de Israel, contarles un poquito qué hacemos y también por qué la importancia de plantar árboles y por qué pues este enfoque tan importante que hasta hoy en día sigue existiendo. En 1901 se crea Keren Kayemet de Israel, muchos años antes de que se independizara el Estado de Israel. Eh, por ahí de 1985 empezaron los congresos sionistas, que fueron congresos en donde viajaban muchas personas judías del mundo, principalmente de Europa, a juntarse y hablar sobre cómo vamos a tener un Estado judío. Em, Cómo le tenemos que hacer, qué va a pasar, a quién vamos a comprar las tierras, cómo vamos a llevar a los judíos ahí, y hasta se discutió de dónde iba a ser el Estado de Israel, ¿no? Cuál iba a ser su bandera, cuál iba a ser su himno, todo esto se hablaron en los consejos sionistas, congresos sionistas, perdón. Y en 1901 dijeron, ok, para poder tener la tierra de Israel, tenemos que crear un Fondo Nacional Judío en el que todos los judíos del mundo puedan aportar dinero para empezar a comprar tierras. Estas tierras se le compraron, por ejemplo, a turcos, a árabes, porque el mandato turco estuvo antes del mandato británico, entonces habían muchos turcos que tenían tierras ya en donde hoy es el Estado de Israel. Y entonces empezaron a comprar estas tierras y se crearon unas cajitas azules que les voy a enseñar, justo tengo una, esperen, que se llama la copa, esta, es que no se ve, ¿verdad? Esta, más o menos, ahí se ve, ¿sí? Se hicieron muchísimas de estas cajitas y se repartieron con los judíos de todo el mundo. Y la idea era que cada quien pudiera echar la cantidad de dinero que pudiera y esto se iba a ir para el Fondo Nacional Judío. Hoy en día seguimos usando estas cajitas en las escuelas, en las comunidades, en las casas, y pues es como toda esta representación de pues la unión del pueblo y cómo se creó el Estado de Israel y cómo se sigue desarrollando, porque al final es un país muy joven, tiene 76 años ya y bueno, sigue desarrollándose, siguen habiendo necesidades. Y esto se usó principalmente para comprar tierras y después también para desarrollarlas, porque pues encontraban y compraban tierras, pero eran tierras completamente desoladas, no habían calles, no habían caminos, no había nada, ¿no? En Israel, algo muy interesante es que no existían bosques, o sea, no existían bosques como tal, había vegetación desértica en algunos lugares, pero todos los bosques de Israel son plantados por el ser humano y esta es una labor impulsada fuertemente por Keren Kayemet de Israel. Entonces, bueno, en 1904 se empiezan a comprar las primeras tierras en Israel y ya en 1948 es la independencia del Estado de Israel. Ahora, Keren Kayemet empezó a dedicarse, ahorita les voy a contar un poco más o sea, como proyectos específicos para que conozcan, pero empezó a dedicarse a toda la parte de cuidado, o sea, cuidado de tierras, poder poner el terreno para hacer casas, el terreno para tener agricultura, o sea, todo lo que necesitamos para vivir y todo lo que se necesita para poder tener un país. Keren Kayemet empieza a desarrollar esto. Y ya después de muchos años, en el 2004, la ONU le da el estatus de ONG medioambiental. Hoy estamos en 74 países alrededor del mundo y se hacen proyectos ambientales tanto en esos países como en Israel, ¿no? O sea, la idea también es, ahorita les cuento un poco más de Israel, pero Israel tiene mucho que aportar al mundo y la idea es también poder llevar eso pues al exterior. Entonces, bueno, un poquito sobre Israel. Israel es un país que es 60% desierto. Eh, Eso implica temperaturas muy altas, muy poca agua y muy poca lluvia. Y es un país muy pequeño. O sea, si lo vemos en un mapa, es realmente chiquito. Yo que vivo en México, es así como del tamaño de un estado que no es de los más grandes de México. Entonces, bueno, es un país que tiene, pues tuvo sus dificultades y sigue teniendo sus dificultades, pero con el tiempo se logró que Israel sea esto, ¿no? Hoy en día es líder en agricultura, recicla el 95% del agua del país, o sea, toda el agua que se usa para casas, para escuelas, para industrias, se recicla. También el agua de lluvia, pues existe como mucha captación de agua pluvial. Y tiene más árboles, es el único país del mundo que tiene más árboles que el siglo pasado. Keren Kayemet ha plantado, con la ayuda de todos los judíos del mundo, más de 240 millones de árboles en Israel. Y hay bosques muy, muy extensos que hasta se encuentran en el desierto. O sea, es muy impresionante pensar eso y que han creado su propio microecosistema, ¿no? O sea, se está como intentando hacer que el desierto no siga creciendo y poder tener pues todo lo que los árboles nos dan. Hoy en día también Israel es un país que ya exporta agua a otros países, imagínense.
em, es muy impresionante. Y pues todo esto eh, fue gracias a la gente, ¿no? Fue gracias a la gente, gracias a la unión del pueblo judío. Esta es una frase que a mí me encanta, Shimon Peres, que fue un primer ministro de Israel, muy importante, que dice que en Israel, una tierra carente de recursos naturales, descubrimos el mayor recurso de todos, el capital humano, que es más rico que cualquiera de los recursos de la tierra. En Israel tuvieron que o sea, ver cómo le hacían para, con el agua que tenían, poder cubrir todas las necesidades, poder tener comida. Supongo que han escuchado, por ejemplo, el riego por goteo. Se creó en Israel porque, pues al final es tan poquita agua que era, ok, necesitamos darle a cada planta realmente el agua que necesita y no más, ¿no? Y que muchas veces en nuestros países, en América Latina, podemos ver cómo se desperdicia el agua de manera impresionante porque tenemos mucha agua y estamos en tierras muy fértiles y pues vemos la comparación y hoy en día ya entramos en una crisis hídrica muy importante, ¿no? En el mundo. Israel tiene ya muchas soluciones, pero por la naturaleza del lugar y del espacio y de las personas. Algunos proyectos que Keren Kayemet tiene en Israel, como para que se den una idea. Keren Kayemet hoy en día se dedica, por ejemplo, es el encargado oficial de Israel de el cuidado y rehabilitación de ríos en el país. Se encarga de hacer bicisendas. Hoy en día puedes recorrer Israel, todo Israel en bici, o sea, de norte a sur, gracias a Keren Kayameti que hizo como caminos adecuados para esto. Se encarga de preservar lugares naturales, y lo que me lleva a esta diapositiva. En Israel hay un lugar que se llama el Valle de Jula, que está en el norte del país. En los años 50 vieron que era un pantano y dijeron, ah, aquí hay agua, pues vamos a drenarlo y vamos a poner agricultura ahí, ¿no? Al momento de drenarlo, que Karen Kaimet se encargó de drenarlo, se dieron cuenta que había muchísima malaria, y muchas enfermedades que estaban destruyendo la zona, y también que se empezó a perder muchísima biodiversidad. Entonces, en los 90, lo que hizo Karen Kayemet es quitó todo lo que tenía que ver con la agricultura y el proyecto que se estaba haciendo ahí, rehabilitó toda la zona y hoy en día es el lugar más importante de migración de aves de la zona, que van de Europa a África. Más de 500 millones de aves migratorias pasan ahí y se quedan ahí. Y lo que hizo Karen Kayemet es que hoy en día ese es un lugar ecoturístico en Israel. O sea, puedes ir, puedes ver las aves. Los momentos de migración viajan muchísimos fotógrafos, por ejemplo, del mundo a ver a las aves y a fotografiarlas y a ver cómo es la migración. Entonces, este tipo de cosas son las que Karen Kayemet se encarga en Israel para poder preservar pues todo el legado natural y cultural del pueblo judío. Otro proyecto muy interesante que hay es que estoy hablando muy rápido, sí, sí, pero en Israel hay esto me emociona mucho del tema. En Israel hay un desierto que se llama el desierto del Arabá, que está bajito del Mar Muerto, es como del Mar Muerto hasta Eilat, del lado de Jordania, que es el desierto más caliente de todo Israel. Israel tiene 5 desiertos diferentes, este es uno de ellos. Ahí viven aproximadamente 4.000 personas. Em, y lo que hicieron fue que empezaron a poblar esa zona para poder también delimitar el territorio entre Jordania e Israel. Ese es un territorio que no tiene una frontera física. La única frontera que existe son las comunidades de ambos países. Y lo que empezaron a hacer ahí es investigar cómo se puede plantar en climas extremos, porque ahí, por ejemplo, en verano pueden llegar a 50 grados centígrados bajo sombra. O sea, es un calor insoportable. Y hay muy, muy poca agua y el suelo es muy seco también y muy salina el agua, por mucha sal y eso también impide mucho que las plantas puedan crecer. Entonces, hoy en día existe una escuela ahí que enseña cómo plantar en climas extremos. Del Arabá sale el 60% de las frutas y verduras que se exportan de Israel a Europa, sale de ese desierto. Lograron hacer cosas impresionantes y maravillosas con acuaponía, con plantíos que ya ni siquiera tocan la tierra, que están como en la foto que ven acá, son todos colgados porque también eso evita que existen diferentes tipos de plagas y demás, y con diferentes nutrientes. Y lo que hacen en esta escuela es enseñarle a gente de países en vías de desarrollo o subdesarrollados cómo plantar en climas extremos para que se lo lleven a sus comunidades. No cualquier persona puede ir, solamente esos países, por ejemplo, Nigeria, Myanmar, Sudáfrica. em, Esos países son como los que están invitados a participar en este programa educativo, y pues esto al final hace un impacto y un cambio enorme en el mundo, ¿no? Y bueno,
ya vamos a ir cerrando un poquito la plática. Em, ya después, bueno, todos sabemos lo que pasó el 7 de octubre, la masacre como más grande que ha habido el pueblo judío después del Holocausto en Israel y hasta hoy en día pues seguimos viendo noticias, seguimos escuchando cosas. Es algo muy doloroso y que también en Israel han tenido que pues ver cómo atender diferentes cosas que sucedieron ese día, ¿no? Desde familias desplazadas porque no pueden regresar a sus casas por el tema de la guerra, hasta familias que tienen a personas secuestradas en Israel, perdón, en Gaza. em, y bueno, todo lo que implicó este día y lo que sigue implicando para la sociedad israelí. Keren Kayemet ha hecho muchas campañas que tiene que ver con ambulancias, que tiene que ver con lugares, hay muchos lugares de Keren Kayemet que son como bosques de educación forestal o espacios de educación forestal, que hoy en día hay familias desplazadas viviendo ahí, actividades educativas para niños, para que pasen como un momento menos triste y un poco más ameno en toda esta situación, y como para sanar un poco más también a la sociedad israelí. Y existe un lugar que se llama Be'eri, que está muy cerca de Gaza. Ahí estuvo uno de los kibutzim mayormente afectados, tanto en población como en sus casas y demás. Es uno de los kibutzim más afectados. Y al lado de Be'eri existe el bosque Be'eri, que es el bosque más grande del sur de Israel. Este bosque ha sido atacado desde el 2014 desde Gaza con globos incendiarios, o con cohetes y demás, y se han pues quemado muchas partes de la zona, pero em, el 7 de octubre lo que pasó ahí fue que ahí estaba el Festival Nova de música, supongo que todos escucharon pues de esa masacre, que habían muchos jóvenes bailando, disfrutando la música y muchos de ellos fueron secuestrados y muchos de ellos fueron asesinados. Y pues bueno, hubo mucha quema de coches, también hubieron muchos cohetes ahí, hubieron enfrentamientos militares contra terroristas y demás, y el bosque quedó muy, muy dañado. Entonces, la campaña que hoy estamos haciendo en Tu Bishvat tiene que ver con esto, con pintar de verde lo que quedó negro, ¿no? O sea, como renacer de las cenizas, renacer del dolor y poder volver a hacer de este bosque un lugar hermoso y poder volver a hacer de este bosque, pues, lo que era antes y poder sanar también así a las familias, poder sanar también al país y a la sociedad israelí. Entonces, pues un poquito como resumen, creo que Tu Bishvat es una festividad que nos invita muchísimo a reflexionar. O sea, hoy en día, aparte de plantar árboles en Israel y el ceder que les conté que sigue existiendo, es una fecha en donde se nos invita mucho a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con el medio ambiente y cómo nosotros siempre podemos poner nuestra semilla, ¿no? Y estas semillas van a crecer y cómo nosotros también podemos cuidar y ver por las generaciones futuras con nuestras acciones actuales y cómo esto tiene un impacto enorme. Entonces, nos gustaría invitarlos, si quisieran donar a este proyecto y poder reverdecer también Israel, son bienvenidos. Es una acción hermosa que se puede hacer en Tu Bishvat, se van a plantar árboles eh, pues de todo tipo y para intentar reforestar toda la zona y poder pues sanar un poco todo este dolor y todo lo pues el trauma que se vivió. Y bueno, espero que les haya gustado. Me gustaría saber si tienen dudas, si tienen comentarios, y los invito pues mucho a disfrutar esta fiesta. Es el 24 de enero y aunque sea con alguna acción pequeñita, ya sea plantar algo, ya sea reflexionar sobre qué puedo cambiar en mi vida para cuidar mejor el planeta, ya sea conectarme más con Israel o conectarme más con el judaísmo, con todo esto que existe y que es hermoso también del cuidado del medio ambiente. Hay muchísimas cosas hermosas en el judaísmo de las cuales aprender. Y ya, eso sería todo. Muchas Quiero verles gracias, las Dora. caras, Hay así algunas que preguntas. sí, a Aquí hay ver, preguntas. Si los árboles pudieran hablar durante tu Bishvat, ¿qué crees que dirían sobre los cambios en el medio ambiente en los últimos años? es una gran pregunta, pues metafórica y personal, creo. Creo que a veces nos falta mucho darnos cuenta que tanto nosotros vivimos por los árboles como los árboles por nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que lo que nosotros exhalamos, que es dañino para nosotros, es lo que hace que los árboles respiren y puedan darnos oxígeno, es darnos cuenta que estamos completamente conectados con ellos. Em, y creo que esto, o sea, al final
hemos deforestado mucho, creo que los árboles estarían muy tristes. O sea, creo que sería la reacción, pero saber que al final somos dependientes el uno del otro, ¿no? Y que al final nosotros tenemos que cuidar a los árboles porque son los que nos dan vida, ¿no? O sea, el Creo agua, que, los árboles, sí. creo que conocemos muchas de las implicaciones justamente sobre los cambios en el medio ambiente, o sea, de diferentes formas, o sea, tanto en desastres naturales como en la misma alimentación o la alimentación en sí, en todo lo saludable que era antes y con lo que es justamente ahora. Para Claro, enfrentar, creo que es algo sobre ello también. claro, sí. Otra Em, pregunta, dice Javier Cohen, ¿cómo podríamos implementar las enseñanzas del Tu Bishvat para fomentar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en nuestra vida diaria? Sí, justamente les quiero contar cómo pues existe toda esta idea, o sea, y no, si no me dejaba mentir, tú Bishvat es como la época en donde Keren Kayemet está más ocupado, ¿no? O sea, como de verdad nos piden millones de cosas y es como, sí, o sea, es la época de Keren Kayemet por la plantación de árboles y pues por la fiesta de tu Bishvat, el año nuevo de los árboles. Pero yo lo que siempre creo y he creído, y es lo que intentamos hacer en Keren Kayemet, tanto en Ecuador como en México y alrededor del mundo, es que la sostenibilidad es algo de todos los días, ¿no? O sea, puede empezar en Tu Bishvat, pero lo podemos hasta tomar como metafóricamente como nuestro año, ¿no? De Tu Bishvat a Tu Bishvat, ¿qué cambios hice? ¿Qué cosas aprendí? En el judaísmo hay muchísimos, por ejemplo, mandamientos. Si les interesa como información adicional de esto, se las puedo mandar a través de Lucy. Pero, por ejemplo, hay un mandamiento que se llama Bal Tashhit, que significa no desperdiciar. O sea, estamos obligados a no desperdiciar nada que le pueda ser de utilidad a otro. Esto tiene que ver con todo lo que tenemos, ¿no? O sea, al final, si nos podemos a pensar, todo viene en la naturaleza, nuestra ropa, nuestros muebles, nuestra comida, todo viene en la naturaleza. Y en el momento en el que yo compro algo que no necesito, o en el que yo tiro algo sin dárselo a otra persona si le puede servir, o desperdicio comida de mi plato, por ejemplo, pues estamos incumpliendo por completo el mandamiento judío no desperdiciar. Em, Más que un mandamiento, yo lo veo como algo muy sabio, ¿no? O sea, al final eso es lo que nos va a permitir y nos ha permitido como poder seguir como civilización, eh, pues desde que existimos, ¿no? El poder pensar que le tengo que dejar algo la generación del futuro. Entonces creo que con todas estas cosas que nos enseña tu Bishvat y el judaísmo, siempre podemos encontrar alguna acción pequeña, o sea, pequeña o grande, ¿no? Pero siempre podemos encontrar alguna acción personal que podemos aplicar y este sentimiento de querer crecer y poder, o sea, sostenibilidad no únicamente implica la naturaleza, sino implica también la parte social y económica, o sea, que somos responsables también de nuestra sociedad. Entonces creo que es muy lindo poder sacar estas cosas del judaísmo que conecten con nosotros, que nos hagan sentido y pues poderlo usar todos los días, ¿no? Sí. Otra pregunta, dice, ¿qué prácticas de esta festividad te parecen más significativas? Sí, la verdad que todas, o sea, creo que el ceder es algo muy lindo que hacer. Es una experiencia divina y que si quieren hacerla este año todavía están a tiempo de comprar las cosas y, o sea, pues viene con todo su, qué se dice, qué se hace, qué bendición se dice y pues es muy familiar. Y creo que plantar árboles es, pues sí, de las cosas más significativas, ¿no? O sea, al menos una vez al año podemos pensar en plantar un árbol y cuidarlo para ver, pues, cómo está el siguiente año y cómo está el siguiente año. Creo que estas dos cosas son súper importantes y también la conexión con Israel, pero con Israel también, aparte del país, con la tierra de Israel, ¿no? Venimos de una tradición milenaria que es nuestra, entonces, pues creo que conectarnos con eso que también es nuestro y que podamos llevarlo a cabo y podamos vivirlo es súper significativo. Gracias. Otra pregunta de Marco. ¿Qué tanto afectó el antisemitismo a las prácticas y costumbres judías de la época del siglo XIX? Ok, es una gran pregunta. Es un poco extensa, pero existieron como dos cosas que pasaron a partir del siglo XIX. Eh, una fue que los judíos en el mundo ya eran aceptados, lo digo entre comillas porque mucho, o sea, digo, si se meten a investigar un poquito, hay muchos países en donde las leyes nunca se igualaron hasta muchos años después, ¿no? De decir que, ok, los judíos ya son ciudadanos también franceses, son ciudadanos estadounidenses, son ciudadanos del mundo, ¿no? Em, Mucha gente se asimiló, o sea, existió mucha asimilación de decir, bueno, ya, o sea, antes del siglo XIX y antes de que esto existiera esta opción de decir, yo soy ciudadano
soy ciudadano afuera, pero judío adentro de mi casa, o judío adentro del templo, o judío dentro de la escuela. Em, Como que toda la comunidad judía se regía por las mismas cosas, todos iban al templo, todos respetaban Shabbat, todos respetaban Kashrut y este tipo de cosas, y esto nos abrió a una posibilidad de, bueno, yo puedo ser como los demás y puedo ser como el otro. Entonces existió mucha asimilación por una parte, y por otra, es muy interesante pensar, no sé si han visto, que seguramente sí, como a los judíos ortodoxos, barba y, o sea, la vestimenta y así. Esa vestimenta es para el siglo XVIII, XIX. Esos judíos dijeron, yo no voy a cambiar, ¿no? O sea, aunque esto esté sucediendo, esto me identifica y hasta hoy en día se siguen vistiendo así, ¿no? O sea, por eso, si alguna vez se preguntan por qué se visten así, es porque los judíos del siglo XVIII y XIX así se vestían, en Europa principalmente. Entonces, creo que cambió mucho cómo cada quien celebra las fiestas y cómo cada quien lleva su judaísmo y lleva las costumbres. Pero aparte de como estas dos cosas como históricas que les conté, creo que todo esto nos abrió la posibilidad a realmente conectarnos con nuestro judaísmo, porque no estamos obligados a hacerlo, sino que pues nos tiene que hacer sentido y podemos cada quien vivirlo como lo vive. Entonces, pues creo que esto es lo que, o sea, como en lo que se ha convertido las costumbres judías desde el siglo XIX. Y bueno, en Israel sí se retomó muchísimo del judaísmo, ¿no? Desde el tema de Shabbat hasta el tema de Kashrut, o sea, hay muchas cosas que en Israel ya se facilitaron mucho porque pues es el Estado judío y esa es como la esencia del judaísmo. Y claro que también como judíos o no judíos, o sea, mantener justamente el planeta en que vivimos también es parte importante para nuestra vida misma. Por supuesto, claro. O sea, Ujú. claro. Lo lindo de eso Sí. es que pues el judaísmo tiene muchísimo que enseñarnos, entonces, judíos o no judíos, podemos aprender siempre de esto, ¿no? Ujú. Y un dato curioso de David, para que también tú sepas como mexicana, Israel es más pequeño que Ecuador en términos de área geográfica. Israel tiene una superficie de aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados, mientras que Ecuador es mucho más grande con una superficie de 283.000 kilómetros cuadrados. O sea, realmente Israel, nosotros somos 24 provincias acá y Israel es del tamaño de una de ellas. Sí, sí, exacto, es un país muy chiquitito, entonces, o sea, ha tenido grandes retos, ¿no? Desde donde está geográficamente hasta, pues, todo lo que les conté, ¿no? Del desierto y demás. Hoy en día viven más de 9 millones de personas ya en Israel, o sea, ciudadanos israelíes. Y bueno, y como últimas cosas, Dios bendiga al pueblo de Israel. Muchísimas gracias. Mm. Excelente charla, muchas gracias, dice Vero, y sí es cierto, muchísimas gracias Dora por esto. Me diste muchísimos datos que no conocía, no tenía ni idea, o sea, muy, muy, muy buenos. No sé, algo más que contar, Gabriel, tal vez. No, más bien súper interesante conocer qué es el Bishbat, Tut Bishbat. Tu Ah, Bishvat. eso es. No, muy interesante. Muchas gracias, Dora. Y también Esperemos de que nos ayudes con más información sobre el judaísmo. con muchísimo gusto. Y también Eh, para futuras ocasiones, tal vez Dora, también si nos puedes colaborar con algún otro tema, bienvenido sea. sí, Eso. muchas gracias. Ya hablaré con Lucy y lo que se ofrezca, aquí estamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias también, gracias de parte de Keren Kayeme por la invitación a esta charla, por permitirnos usar la plataforma para compartir esta información con todos ustedes. Gracias. Gracias también, Lucía. Bueno, entonces eso creo que ha sido todo. Muchísimas gracias. Una buena tarde para todos.